Amigas y muy buenas noches para todos, el placer de saludarlos una vez más. Empezó los octavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 y vamos a hablar ya de los compromisos que se disputaron en la jornada de este sábado. Bueno, vamos a repasar el partido que se disputó entre la selección de Canadá y Marruecos. Se enfrentaron el Mundial pasado. En la fase de grupos se enfrentaron también Canadá-Marruecos y vamos a repasar brevemente lo que ocurrió este compromiso. Y vamos a repasar que fue el 1 de diciembre del 2022 en el estadio Al Turama, en la ciudad de Doha. Ganó el conjunto marroquí con goles de Hakim Ziyech. Luego, Youssef Esnerri puso el 2-0 y Auer puso el descuento para el conjunto de Canadá. Fue el único partido que se disputó entre estas dos selecciones, entre Canadá y Marruecos. Bueno, vamos a repasar el compromiso que se disputó en el RG Stadium en la ciudad de Houston. Se enfrentaban el conjunto canadiense y el conjunto marroquí. Bien, vamos a repasar este compromiso que se disputó en Houston. Marruecos derrota a Canadá y se mete entre los 8 mejores. Superó 3-0 a una de las anfitrionas, Canadá, y va a jugar frente a Francia. La selección de Marruecos tiró de pegada este sábado para salir ganadora de un duelo muy complicado ante Canadá, con 2 goles de Azedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi en la segunda mitad. Ganó 3-0 en el NRG Stadium en Houston para volar a los cuartos de final de este Mundial 2026. Con un gol del centrocampista del Girona, Ounahi originaba una jugada a balón parado dibujada por el seleccionador Mohamed Ouabi. Desequilibró un partido en el que Canadá, en su primera participación como octavo de final mundialista, había sido superior. Pero el conjunto marroquí, Marruecos, semifinalista de Qatar, ya aprendió a jugar y a ganar, como un grande, con capacidad de sufrir, con un Yassine Bono siempre decisivo en la portería, con una defensa sólida y una pegada a la hora de castigar en las escasas oportunidades creadas. Lo tenía perdido en 16avos de final ante Países Bajos. Lo ganó en la tanda de penaltis. Este sábado sufría al descanso tras quedarse sin Ismael Saibari por lesión y lo volvió a sacar adelante con un doblete de Ounahi, un centrocampista que solo había anotado 2 goles en este 2026, y una diana final de Rahimi. Va a ser el partido más complicado de nuestro mundial, y raramente me equivoco. Había advertido Mohamed Ounabi en la rueda de prensa de la víspera, y aunque el resultado no lo reflejó, el campo le dio la razón de sobra, porque Canadá saltó al terreno de juego a competir no solo con alta concentración, sino con más agresividad que Marruecos, feroz en los balones divididos, sin miedo a los choques físicos y con hambre de gol. Fue mérito de Bono. Si Canadá no rompió la igualdad en el primer tiempo, el ex portero del Sevilla firmó una intervención salvadora en el minuto 10 ante un remate cruzado de Tani Oslagui y sostuvo a Marruecos, que no creó peligro alguno ofensivamente. Le costó igualar el ritmo de Canadá, y la lesión de su baluarte ofensivo, Saibari, complicó aún más su trabajo. Casi sorprendido por el nivel físico impuesto por Canadá, Marruecos mostró su frustración y regresó a los vestuarios con un 0-0 en el luminoso y hasta 4 jugadores amonestados, entre ellos un Achraf Hakimi, que quedó involucrado en una tanga al borde del descanso. Fue necesaria una jugada a balón parado y romper la igualdad. En el minuto 50, en una falta desde la banda derecha, Hakimi jugó en horizontal. Ounahi remató desde la frontal del área en la derecha para anotar el 1-0 de Marruecos en la primera oportunidad clara del partido. Para Canadá fue un golpe psicológico. El equipo de Jesse Marsh tardó en reorganizarse, y cuando lo hizo, empujó con orgullo, pero sin pegada. Con madurez, Marruecos se encerró y esperó el momento para hacer el daño al contragolpe. Con un Brahim como motor, el mediapunta sacudió a la defensa de Canadá con jugadas de clase, y en el minuto 82 entregó a Ounahi a la asistencia para su doblete personal. Con la clasificación ya en el bolsillo, Marruecos dispuso aún más de espacios
y Soufane Rahimi, tras estrellar un cabezazo al larguero, aprovechó otra asistencia de Brahim para el definitivo 3-0. Y Marruecos se convertía en el primer cuarto finalista de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Marruecos, que ya había dejado en el camino a Países Bajos, y Canadá dejó en el camino a Sudáfrica. Bueno, así son las estadísticas de este compromiso. 10 remates del conjunto canadiense, 5 de Marruecos, 3 remates al arco de Canadá, 4 de Marruecos. 44% de posesión tuvo el conjunto canadiense, 56% del conjunto de Marruecos. Y bueno, su rival va a ser Francia, que le costó. Francia, que venía de dejarle en el camino sin ningún inconveniente al conjunto de Suecia, y Paraguay, que dio el gran golpe en la mesa y dejó en el camino al conjunto alemán. Bueno, ya se habían enfrentado en 2 ocasiones el conjunto francés frente a Paraguay. En el Mundial de 1958 en Suecia se habían enfrentado Francia y Paraguay por el grupo 2, y Francia ganó 7-3 en Norrköping, en Suecia. Bueno, con goles de Fontaine, que hizo 3, Roger Piantoni, Winiszewski, Copa, Vicente, los goles, Jean Vicente. Y para el conjunto paraguayo, Florencia Amarilla, que hizo 2, y Jorgelino Romero Santa Cruz. Habían hecho los 2 goles, los 3 goles para el conjunto paraguayo, que fue 7-3. Y bueno, y en el Mundial de 1998, lo más reciente, hace 28 años, se habían enfrentado Francia y Paraguay en el estadio Stade Félix Boulanger en la ciudad de Linz. Recordarán que ese partido había terminado 0-0 en los 90 minutos, y luego el famoso gol de oro de Laurent Robert Blanc fue el que hizo el gol de oro que le sirvió a Francia pasar a la siguiente ronda, y a la postre Francia sería campeón en su país en 1998. Bueno, vamos a repasar el compromiso que se disputó en el Lincoln Financial Field. A 39 grados de temperatura se disputó este partido, en un tremendo calor que hacía ahí. Y bueno, se acabó el sueño mundialista de Paraguay, lastimosamente. La albirroja cayó por la mínima frente a Francia, la gran favorita de quedarse con este mundial. Se despidió en la competencia en los octavos de final. Paraguay quedó eliminado de la Copa del Mundo de Norteamérica, luego de haber caído de pie ante la poderosa Francia por la mínima diferencia, 1-0. A pesar de la derrota, el equipo paraguayo se lo puso muy bien difícil a los Blue antes de que se clasificaran a los cuartos de final de competencia. El primer tiempo de los octavos de final en Filadelfia reflejó un monólogo futbolístico de la selección francesa, que sin embargo chocó de frente contra el orden táctico del albirroja bajo un calor sofocante que alcanzó los 38 grados, que acá tranquilamente hace un calor tremendo que pasa a los 40 grados. Los dirigidos por Didier Deschamps asumieron el protagonismo absoluto desde el pitazo inicial, adueñándose el balón con un porcentaje de 80% de posesión durante la primera media hora, con Ousmane Dembélé ganando la línea por el sector derecho y Michael Olise intentando filtrar pases. El combinado europeo empujó a Paraguay hasta su propio campo. Por su parte, el conjunto paraguayo, comandado por Gustavo Alfaro, resistió con hidalguía bajo su característico libreto defensivo, plantando un rígido sistema de 5 defensores para achicar los espacios. Comandado por el arquero Orlando Gil, la saga liderada por Gustavo Gómez y Alderete se mostraron sumamente sólidos ante los acosos de los Les Blues, multiplicando esfuerzos para interceptar los centros venenosos e incomodar la delantera gala. Con este planteamiento muy trabajado, Paraguay logró llevar la eliminatoria al límite físico en los primeros 45 minutos, aguantando el 0 con el overall puesto y dejando la mesa servida para un complemento de alta tensión. Llegado el segundo tiempo, la tónica del partido siguió siendo la misma, hasta que en el minuto 65 el volante paraguayo Diego Gómez cometió sobre Dou una falta penal
que no fue cobrada por el árbitro central, el uzbeco. Pero el VAR terminó concediendo. Y Kylian Mbappé anotó el único gol del partido. Mbappé se tiró hacia un lado y Gil eligió el otro palo. 1-0. El resto del juego con ingresos con los de Mauricio Magaláes Prado y Gabriel Ábalos. Paraguay intentó ser más pesado en ataque. Aunque presionó más arriba en campo francés, no pudo llevar demasiado peligro al arco contrario. Y así, Paraguay se despide de pie de este Mundial 2026 con gol de Kylian Mbappé al minuto 25 del complemento. Bueno, 5 remates de Paraguay, 15 de Francia, un solo remate al arco de Paraguay, 5 del conjunto francés. 76% de dominio de balón tuvo el conjunto francés contra apenas el 24% del conjunto paraguayo. Y bueno, pasó el conjunto francés a los cuartos de final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, donde va a enfrentar a Marruecos. El día jueves a las 17 horas será el partido por los cuartos de final a disputarse en la ciudad de Boston. En el Gillette Stadium, Francia va a recibir a Marruecos. Bueno, la jornada del domingo va a continuar de esta forma. A las 17 horas, Brasil va a recibir a Noruega. Brasil-Noruega será el compromiso por los octavos de final. Brasil-Noruega va a ser uno de los partidos que se en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. Y a las 21 horas, en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, México va a recibir al conjunto de Inglaterra. Eso será la jornada de mañana domingo. Bueno, nos encontraremos mañana para más resumen de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias, que pasen una linda noche.